Derecho sucesorio. En Ecuador, la transmisión del patrimonio de una persona fallecida a sus herederos o legatarios se hace a título universal y se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o a título singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llamará testamentaria, y si es en virtud de la ley, se llamará intestada o ambintestado. También la sucesión en los bienes de una persona puede ser por parte testamentaria y por parte intestada. Las asignaciones a título universal se llamarán herencias y las asignaciones a título singular se llamarán legados. El asignatario de la herencia se llamará heredero y el asignatario del legado se llamará legatario. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o de repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. Requisitos para suceder. Para suceder se requiere la muerte del causante, existir un heredero legítimo o designado, la aceptación formal de la herencia mediante una escritura pública y respetar el orden de la sucesión establecido por la ley. Cuando no existe testamento y se debe tener la capacidad para suceder. Apertura de la sucesión. La sucesión se abre en el momento de la muerte del causante, es decir, los bienes, derechos y obligaciones de la persona fallecida comienzan a transmitirse a partir de su fallecimiento. Aceptación de la herencia. Los herederos deben efectuar la aceptación expresa y total de la herencia, la cual debe formalizarse mediante escritura pública conforme a lo estipulado a la ley. Esto ocurre en el proceso de posesión efectiva, donde los involucrados reconocen y aceptan los bienes y obligaciones que les corresponden. Existencia de un heredero llamado. Si el heredero designado fallece antes de aceptar o repudiar la herencia, sus derechos pasan a sus propios herederos para que la acepten o repudien, incluso si el heredero original no estaba al tanto de que había sido llamado a suceder. Ser heredero legítimo o voluntario. Se distingue entre los herederos forzosos legítimos, quienes tienen derecho a la herencia por ley, y los herederos voluntarios, quienes pueden ser nombrados por el testador según su voluntad, no siendo siempre incluidos en la herencia. Existencia del orden sucesorio. El derecho ecuatoriano establece un orden de sucesión para determinar quiénes pueden suceder si no existe testamento. Primero, los hijos, luego los padres y el cónyuge o conviviente. En tercer lugar están los hermanos y finalmente los sobrinos y el Estado. Todas las personas naturales o jurídicas tienen la capacidad para suceder, salvo lo que disponga la ley, el contrario. Incapacidad para suceder. Incapacidad absoluta se refieren a las personas que no existen legalmente al momento de la apertura de la sucesión, como aquellas que han fallecido antes del causante o que no han nacido aún. Relativas incluyen a personas que por razones específicas no pueden heredar, como ciertos religiosos, cofradías, notarios que intervinieron en el testamento, entre otros. Indignidad para suceder. Una persona puede ser declarada indigna para heredar si se ha cometido actos graves contra el causante, como atentar contra su vida. La persona que atentó contra la familia del causante y que se pruebe con una sentencia ejecutoriada, quien no lo socorrió pudiendo y quien por fuerza o dolo impidió testar al causante o escondió el testamento. También es indigna la persona que, siendo mayor de edad, no acusó ante la justicia el homicidio del causante, y para todos los casos de indignidad no surte efecto alguno si no es
declarado en juicio. Derecho real a la herencia es la facultad que tiene el heredero sobre la totalidad de la herencia, incluso antes de su partición, ya sea por disposición legal o testamentaria, lo que implica el derecho real de herencia o de adquirir los bienes, derechos y obligaciones. En este sentido, el heredero, al aceptar la sucesión, adquiere un derecho real sobre la universalidad o parte de los bienes y obligaciones del causante, con efectos jurídicos plenos desde el momento de la apertura de la sucesión. Son llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus ascendientes, padres, hermanos, cónyuges, sobrevivientes y el Estado. Los hijos excluyen a todos los demás herederos sin perjuicio de la porción conyugal. Si el difunto hubiere dejado más de un hijo, la herencia se dividirá entre ellos por partes iguales. Cuando el causante no ha dejado hijos, los sucederán los padres y el cónyuge. La herencia se dividirá en partes iguales, una para los ascendientes y otra para el cónyuge. No habiendo padres o ascendientes, toda la herencia corresponderá al cónyuge, y si a su vez no hubiera cónyuge, toda la herencia corresponderá a los padres o ascendientes. A la falta de descendientes, ascendientes y cónyuges del causante le sucederán los hermanos de la siguiente forma. Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o solamente medios hermanos, cada uno de ellos recibirá partes iguales. Y si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota igual al doble de cada uno de los segundos. Y si al momento de la muerte el causante no hubiera dejado ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, le sucederán los sobrinos y el Estado. En concurrencia con los sobrinos del causante, el Estado sucederá de acuerdo con las siguientes reglas. La cuota del Estado se deducirá de la porción de bienes que correspondan a los sobrinos, y hecha esta deducción, el resto constituirá un nuevo acervo divisible entre los sobrinos de acuerdo con las siguientes reglas generales. La cuota del Estado será la mitad de la porción si hubiere un sobrino, o sea, un tercio, y si hubiere dos, un cuarto. Y a la falta de todos los herederos mencionados anteriormente, el Estado sucederá. Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por testamento y habintestado, se cumplirá con las disposiciones testamentarias. El remanente se adjudicará a los herederos habintestados según las reglas generales. Pero los que suceden a un tiempo por testamento y habintestado imputarán a la porción que les corresponda habintestado lo que recibieron por testamento, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria si excediere a la otra. El derecho le permite al heredero aceptar o repudiar la herencia. Acervos de colocación. Los acervos de colocación son un conjunto de bienes activos y pasivos que conforman la herencia. Para determinar el valor neto de la herencia se debe considerar activos, bienes raíces y derechos que integren el patrimonio del causante; pasivos, obligaciones y deudas que deben ser satisfechas con los bienes de la herencia. El Código Civil establece que en toda sucesión por causa de muerte se deben deducir las deudas y la carga de la herencia antes de proceder a su partición entre los herederos. Supongamos que un padre dona a sus hijos una propiedad de valor justo, y al fallecer este padre, el acervo hereditario se calculará sumando todos sus bienes. La propiedad donada al hijo se agregará al acervo hereditario para que al repartirse la herencia todos los hijos reciban la misma porción del valor total del acervo, descontando lo que uno de ellos ya recibió en vida.
Entonces concluimos que la sucesión es una forma de transferir bienes y obligaciones y propiedades a un sujeto específico tras el fallecimiento de una persona y está regulado por el Código Civil, involucrando el patrimonio del causante, el heredero también, permitiendo la ejecución de derechos sucesorios, incluyendo bienes y obligaciones de ciudadanos nacionales y extranjeros. En los casos de sucesiones testadas o intestadas, la normativa jurídica tiene disposiciones claras para la repartición de los bienes en sucesiones, especialmente cuando no hay testamento, y en este caso de controversias, el juez debe analizar la situación para tomar una decisión justa, ya que cada caso es diferente. También, si un heredero fallece, sus bienes o responsabilidades se transmiten a sus herederos, manteniendo la sucesión dentro de la legislación.